El 50% de las personas a cargo de la responsabilidad social nunca ha estudiado el tema y el 85% califica el nivel de madurez de la responsabilidad social en México como bajo. 41% de las empresas grandes mencionan que una de sus prioridades para los siguientes 12 meses es permear la responsabilidad social en la cadena de valor. Presentamos la conferencia Responsabilidad Social Empresarial como forma de gestión de la sustentabilidad. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes en este foro Visión 2022 que está organizando Canacintra Puebla. Mi nombre es Alma Trinidad, soy una consultora acreditada en responsabilidad social y también egresada del Tecnológico de Monterrey en Ingeniería Bioquímica y tengo maestría en Desarrollo también social y de empresas socialmente responsables. Pues el día de hoy el tema que queremos abordar es el de la responsabilidad social empresarial como forma de gestión de la sustentabilidad. Yo quisiera dar como un contexto general de por qué abordar este tema de la responsabilidad social y por qué hacer esta vinculación con la sustentabilidad. Lo primero que quisiera decir es que estamos ahorita, y todo lo estamos viendo con estos resultados de la COP26 y de todos estos momentos que estamos teniendo en la actualidad, pues que el tiempo de reflexión, de espera, de hacer acciones concretas con respecto a sustentabilidad y sostenibilidad, pues ya terminó, ¿no? Quisiera empezar abordando una reflexión no tan reciente, de por allá del 2002, de uno de los líderes importantes mundiales como fue Michael Gorbachev, cuando nos decía que las generaciones futuras que van a juzgar a los que vinieron antes con respecto a temas ambientales, tal vez lleguen a la conclusión de que no sabíamos qué hacer. Realmente no es que no sepamos qué hacer. Evitemos pasar a la historia como esas generaciones que sí sabíamos, pero que no nos importó. Yo quisiera hacer como una pequeña introducción y hacer también como esta parte de poder explicar por qué es tan importante en este momento la sustentabilidad. Sabemos que cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos de tres dimensiones que tienen que tener un impacto fundamental en cualquier tipo de operación de empresa, sea de una empresa de servicios, sea una empresa de la industria de la transformación, pero no podemos dejar de ver que las dimensiones de la sustentabilidad generan impactos siempre en el medio económico, en el medio social, pero también en el medio ambiental. La sustentabilidad fijó sus antecedentes en el cuidado ambiental, muy diferente de lo que nosotros ahorita estamos viendo en consecuencia de ese descuido del medio ambiental. Estamos empezando a ver consecuencias sociales, brechas cada vez más importantes a nivel internacional que no se han podido atender o resolver apropiadamente. Una de las formas de poderlo atender, y siempre hay una pregunta antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para poder disminuir estas brechas que empiezan a generar tal impacto y tal preocupación a nivel mundial? Bueno, yo creo que lo primero y una de las formas y el tema ahorita es tocar el tema de la responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad social? ¿Por qué podemos nosotros pensar que es una manera adecuada de gestionar la sustentabilidad? Bueno, hay una diferencia importante. La responsabilidad social también atiende estos tres ejes que estoy mencionando. Atiende los impactos económicos, atiende estos impactos sociales y atiende también los impactos ambientales, pero con una diferencia muy clara. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, estamos hablando indiscutiblemente de una particularidad que tiene que ver con todos aquellos stakeholders o partes interesadas que están involucrados en la cadena de negocio de esa empresa. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, quiere decir que estamos hablando de cómo específicamente la empresa afecta
va a tener esa afectación a esos diferentes grupos de interés. Y en la definición de responsabilidad social, lo que nosotros esperamos de las empresas es que verdaderamente puedan hacerse cargo de todos los impactos que están generando en esas tres dimensiones que ya mencioné, en la dimensión social, en la dimensión económica o en la dimensión ambiental, pero con respecto a los principales grupos de interés que están asociados a su cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros tenemos como partes interesadas o en nuestra cadena de valor, vamos a traer proveedores, vamos a traer colaboradores, vamos a traer inversionistas. Tenemos también considerados no nada más inversionistas, no nada más estos colaboradores, sino que traemos muchos grupos de interés externos, como pueden ser las comunidades, como pueden ser las autoridades, como tenemos también, obviamente, nuestros clientes. La responsabilidad social, entonces, atiende puntualmente los impactos que la empresa va generando, indiscutiblemente, en este proceso de tener a la disposición de un público, de unos clientes, de unos usuarios, un producto o un servicio. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad social y vamos particularizando, vemos cómo puede atender o qué puede hacer una empresa que se dice sustentable por sus proveedores. ¿Qué consideraciones tenemos que tener con estos grupos de interés? ¿Qué prácticas tenemos que empezar nosotros a diseñar, a pensar para hacer nosotros responsables con el medio ambiente con respecto, por ejemplo, a compras verdes con nuestros proveedores? Con respecto, por ejemplo, también a no generar nosotros empaques que posteriormente van a ser un problema medioambiental y que van a ir más allá de un cliente, de un usuario, y no van a tener la posibilidad de poder retornar a un proceso, generando obviamente basura, ¿no? Entonces, esa gran diferencia que puede haber y esa al mismo tiempo esa coincidencia que hay entre sustentabilidad y responsabilidad social es que ambas atienden las tres dimensiones importantes para generar los procesos sostenibles del planeta. Sin embargo, la responsabilidad social se orienta como primer impacto a hacerse cargo de todos los procesos de la cadena de valor. Y en lo general, la sustentabilidad no lo menciona así. Espera que la empresa haga acciones que pueden no ser directamente con su cadena de valor, pero que sí, obviamente, se involucre en estos procesos de cuidado ambiental, que se involucre en tener buenas condiciones también y que generar esa licencia social con la comunidad y que tenga también este tema de tener una rentabilidad, pero también un beneficio de un valor compartido en el tema de rentabilidad con los diferentes grupos que van a estar participando en la sociedad. Yo creo que eso es algo como fundamental que se tiene que ir viendo esa diferencia, ¿no? Esto ha llegado y ha sido todo un tema de evolución. Yo creo que el 2019 fue un parteaguas, un tema muy importante que se dio fue una declaración del nuevo propósito de las corporaciones, a diferencia que desde 1970 esta economía que ahora se juzga o se ve como que ha generado estos temas ya de no ser sostenible, de generar estos grandes espacios de diálogo, de controversia con respecto al capitalismo, y a que si la prioridad de la empresa tiene que ser siempre la rentabilidad, pues surgió de allá de los 70s con Milton Friedman. Y hemos venido teniendo siempre como esa idea, como ese paradigma de que la empresa única y exclusivamente como propósito tenía ser rentable. En 2019 hubo un parteaguas, y yo lo veo así, porque finalmente hay un cambio de declaración de propósito de las corporaciones. Se hace a través de la mesa de negocios de los CEOs más importantes que existen en el mundo, porque realmente no es solo en Estados Unidos, CEOs de Amazon, de Face, de todas estas grandes corporaciones, y se vuelve a declarar el propósito de la corporación. Ahora se dice que las empresas deben servir no solo a sus accionistas, sino deben brindar valor a clientes, deben invertir en los empleados
Deben tratar de manera justa a los proveedores y también apoyar a las comunidades donde operan. Desafortunadamente, con este tema del COVID que nosotros vivimos en 2019, empezando a finales de 2019, todo el 2020 y lo que llevamos de 2021, esta declaración perdió el impacto que debió tener. Pero nosotros lo empezamos a ver ahorita y empezamos a ver estos cambios en declaraciones a nivel mundial, donde todos nos tenemos que alinear a empezar a hacer cada vez más actividades que generen impacto en los grupos de interés. Es decir, en esto que ya mencionamos, que desde hace muchos años, en México tenemos desde hace 20 años distintivos de empresas socialmente responsables. Estamos trabajando también desde el 2012 con la ISO 26000, que es una ISO que está orientada completamente a responsabilidad social. No es un tema nuevo, es un tema que tenemos que voltear a ver y enfocar, porque ahora ya no es un tema, términos de decir, a ver si queremos, sino más bien es necesario que hagamos algo. Y esta es la manera. Entonces, creo que es muy importante que como empresas, como empresarios, empecemos a mirar cuáles pueden ser prácticas socialmente responsables con las que nosotros podamos atender a nuestros proveedores, con las que nosotros podamos compartir valor con esas comunidades donde estamos instalados, nuestras plantas o nuestros espacios de operación, donde nosotros podamos también ser responsables de nuestros clientes en su atención, en sus quejas. Podemos también generar competencia ética. Entonces, creo que esto es muy importante para empezar nosotros realmente a reducir esa brecha. Yo siento que esto es algo que apenas está empezando. La necesidad que tenemos ahorita ya de generar acciones urgentes, ya no paliativas, ya correctivas, porque si nosotros nos vamos también a la reflexión, pues vamos a ver que las cosas no ocurren, las cosas se hacen. Las cosas se hacen y no van a ocurrir solas porque el tiempo nos está demostrando que seguir haciendo más de lo mismo nos está llevando cada vez más a extremos. Tenemos algunos datos importantísimos que se acaban de publicar recientemente, en este mes pasado, y tiene que ver con este cambio climático y lo que está sucediendo en el mundo. Y entonces, por ejemplo, tenemos ahorita que en 2019, tuvimos 4 millones de muertes atribuidas a contaminación de aire. 4 millones de muertes atribuidas a contaminación de aire. En México, la ciudad más contaminada es Monterrey. Y de allí tenemos varias ciudades que están ya verdaderamente con una polución que genera enfermedades una y otra vez, ¿no? Tuvimos también en el año pasado una afectación por sequías del 19% de la superficie mundial. En los años anteriores, hasta 2010, esta cifra nunca llegó a más del 5%. Estos datos nos empiezan a hablar de que realmente ya no hay opción en cuanto a las acciones que tenemos que hacer. Tenemos nosotros que empezar a pensar en compartir esta responsabilidad con los diferentes grupos de interés que tiene una empresa, haciéndonos partícipes de atender los impactos que nuestra empresa está generando en su operación. A mí me agrada pensar, y siempre lo he dicho así, ¿no?, que la responsabilidad social tiene como esta diferencia en que por lo menos vas a empezar a hacerte responsable de tu cadena de valor. Quizá después vas a salir y vas a hacer acciones en una sociedad abierta, pero si una empresa se hace responsable de su propio ciclo de producción, yo creo que es mucho lo que estamos haciendo para generar un buen impacto a nivel mundial. Creo que aquí aplica un poquito a veces ese dicho muy mexicano, ¿no? Cuando hablamos y decimos de candil de la calle y oscuridad de su casa, ¿no? Creo que si nosotros atendemos, empezando por nuestra propia empresa, los impactos negativos que puede tener en el medio ambiente, en la parte social, con poca calidad en el trabajo de nuestros colaboradores, en sus condiciones, por ejemplo, o con esta parte de no compartir o no generar estos beneficios en las comunidades donde estamos operando, haciéndonos responsables del uso de agua, del ruido que generan nuestras operaciones y muchas otras cosas más
Finalmente, no importa que hagamos acciones externas, no tendremos en nuestra sociedad la licencia social. La licencia social que tiene que ver con la apreciación hacia una empresa por la forma en la que se está desempeñando y los impactos de los cuales se está haciendo responsable desde que inicia hasta que termina su operación en algún lugar. Entonces creo que eso es algo que se tiene que considerar y también hacernos preguntas, porque en nuestro país tenemos, como hace un rato mencioné, muchas acreditaciones y no de ahorita. Y en ocasiones a mí a veces me han preguntado, oye, ¿por qué si desde hace tantos años tenemos tantos distintivos? Porque no solamente tenemos el distintivo DSR ni el ISO 26000, tenemos un pacto global. Desde el 2015 tenemos todo lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sustentable. Y dices, ¿dónde está el impacto en la cultura empresarial? ¿Por qué no tenemos más empresas socialmente responsables? Con el distintivo DSR en números gruesos, tenemos aproximadamente unas 2,000 empresas, de las cuales 1,000 son pymes y otras 1,000 son empresas grandes. Y tenemos 20 años trabajando con este tema. Dices, ¿por qué? ¿Por qué no ha permeado en la cultura? ¿Qué está pasando que los empresarios no estamos apostando por hacer acciones de este tipo? Creo que también aquí vale la pena hacer una reflexión y considerar que no podemos ver a la empresa como una unidad, algo solo, ajeno y que se opera solito. O sea, no, para que todo esto pueda tener un impacto real y pueda crecer, se pueda fortalecer, necesitamos pensar en una forma sistémica. Tenemos que darnos cuenta que necesitamos un, digámoslo así, ecosistema que permita que estas empresas que están orientadas al bien común, que las llamamos empresas socialmente responsables, que pueden ser empresas de muchos tipos, empresas de economía circular, empresas que están orientadas a esta parte del cooperativismo social, o sea, empresas que tienen estas características necesitan para hacer una transición de una empresa tradicional a una de este tipo, todo un ecosistema de soporte. Eso quiere decir que tienen que tener accesibles herramientas de análisis, que tienen que haber metodologías, pero también tiene que haber instrumentos financieros, tiene que haber marcos jurídicos y se necesitan muy importantes sistemas de incentivos. Y los incentivos no necesariamente tienen que ser a una exención de impuestos, no necesariamente. Hay muchos incentivos que se están dando, excelentes para motivar que las empresas empiecen a trabajar en la línea de la responsabilidad social. Y yo creo que, por ejemplo, tenemos acciones muy concretitas. Hemos visto que en algunas empresas de la industria de la construcción, cuando entran a licitar, y se ha dado en algunos gobiernos, entran a licitar obra pública, el hecho de que estén o que tengan alguna acreditación en responsabilidad social les permite a ellos hacer como tener un porcentaje de puntos un poco más allá. Y ante una empresa que tiene, por ejemplo, está acreditada como socialmente responsable o tiene una NMX 025 de equidad e inclusión, pueden tener una ventaja competitiva. Y creo que este tipo de incentivos son muy valiosos. Entonces, sí necesitamos que haya una articulación de todo un sistema, como para poder hacer una transición de una empresa tradicional a una empresa socialmente responsable. Necesitamos también ese apoyo que pueden dar todas las cámaras y que se está dando de empezar a generar política pública, porque es un tema que no se aborda únicamente desde un sector. Tiene que haber esta visión sistémica si realmente queremos atender el tema de este cambio climático y queremos ser sustentables y empezar a generar una cultura de sustentabilidad. De no terminarnos, pues, todos estos recursos naturales en una generación y dejar a las generaciones que vienen sin nada. O sea, tenemos que ser responsables con las generaciones que vienen. Creo que eso es algo muy importante y que todas las empresas tenemos que considerar. En base a ello ha habido cambios y en base a esa declaración que les mencionaba del cambio de propósito del 2019, yo creo que esto lo vamos a empezar a ver plasmado
Y lo que usualmente ha sido de manera voluntaria, la tendencia a nivel mundial es que sea de manera obligada. Las normativas son cada vez más estrictas, los requisitos de operación de empresas cada vez son más exigentes, las certificaciones, evaluaciones y vigilancia en general, mecanismos de control, cada vez son más y más exigentes. ¿Por qué? Porque ya no se está dejando a la voluntad ni a esta buena intención. Cuando empieza a tenerse estos impactos tan negativos, empieza la parte normativa o la parte jurídica. Y nosotros aquí en nuestro país lo podemos ver. Por muchos años, estas acciones que se realizaban de manera voluntaria para cuidar la salud mental, la salud psicológica de nuestro personal, era voluntario y se consideraban buenas prácticas socialmente responsables que promovían la calidad de vida en el trabajo. Ahora no. Desde hace 2 años tenemos una NOM, la 035, que verdaderamente atiende, pero ya a través de la STPS, como una necesidad de cumplimiento normativo jurídico, atiende y exige que estemos siendo responsables de los riesgos psicosociales de las personas que trabajan en nuestras empresas. Y así está la tendencia, cada vez hacer esta parte que ha sido voluntaria a que sea exigida. Nosotros ahorita tenemos cambios, y cambios importantes incluso en la forma de gestión de los diferentes distintivos. Por ejemplo, el distintivo de empresa socialmente responsable, que es el que tiene más empresas acreditadas en nuestro país, hasta el día de hoy ha estado trabajando solamente con 5 ámbitos, que son los que exige que presenten las empresas en cuanto a evidencias, que demuestren que hay calidad de vida en el trabajo, que demuestren que la empresa se mueve con ética empresarial y un buen sistema de gobernanza, que tengamos acciones de vinculación con la comunidad y que se actúe para el cuidado y preservación del medio ambiente, además de tener y cuidar el consumo y mercadotecnia responsable de todas aquellas empresas que tienen productos que en un momento dado pueden ser controlados o generar riesgo a la salud. Esos han sido los 5 aspectos que se han tenido que estar trabajando. A raíz de todos estos cambios que vemos y de estos resultados tan dramáticos, donde no hemos podido atender los objetivos de desarrollo sostenible a nivel mundial, donde cada vez vemos estos impactos negativos en nuestro país, ahora hay un cambio importante. A partir del próximo 2022, los ámbitos que se van a atender se alinean a los objetivos de desarrollo sostenible y aquí en nuestro país vamos a entrar a ver y a reportar quien quiera ser una empresa socialmente responsable acreditada, tendrá que reportar sus acciones de cuidado ambiental, sus acciones sobre derechos laborales. Aquí tendremos que atender más puntualmente también el tema de todo lo que tiene que ver con los contratos colectivos. Tendrá que verse también el asunto de los consumidores de una forma ya mucho más cuidada, mucho más específica, no nada más con respecto a este tema de si tenemos la posibilidad de atender sus denuncias y sus quejas, sino también de publicidades engañosas y de otro tipo de aspectos que usualmente no habíamos tenido que reportar como empresas. Se va a tener que reportar también derechos humanos y el cuidado de ellos dentro de las empresas, el fomento, el fortalecimiento, qué tipo de gobernanza se tiene dentro de la empresa, cómo están desarrollando sus proveedores y su cadena de valor y sobre todo la participación activa y desarrollo de la comunidad. Después de la experiencia que hemos tenido con la pandemia, uno de los aspectos que también se van a tener que reportar es cuando sucedan, como en este caso, variables globales, pandemias, desastres y las acciones que las empresas van implementando para poder atender tanto su personal como los impactos sociales que en un momento dado se pueden tener a través de estas variables globales. Yo creo que estamos en un momento crítico, pero también valioso. Valioso porque podemos nosotros comprometernos a hacer el cambio.
Ojalá se nos recuerde como la generación que sí supo y sí hizo y realizó el cambio. Creo que, no sé si quisieran abrir como este espacio para algunas preguntas. Tenemos unas preguntas, nos gustaría nos respondieras. La primera que quisiera preguntarte, Alma, creo que muchos empresarios, muchas industrias lo tienen en mente, y tiene que ver con el retorno de inversión, ¿no? Al final las empresas pues también se miden por números, ¿no? Los números hablan, y nos pregunta el público, ¿es posible medir el retorno de inversión de las prácticas de responsabilidad social empresarial? Creo que eso es un tema fundamental. Muchísimas veces nos preguntan si eso es posible porque se piensa que la responsabilidad social es como un aspecto de filantropía. Y en ese sentido no se ve, dices, ¿y cómo mido el retorno de inversión? Para poder medir el retorno de inversión tienes que identificar las prácticas que estás realizando y tenemos que medirla en 3 ejes. Usualmente, nosotros tenemos el retorno de inversión en forma de ahorro o bien en forma de un incremento de ventas o el poder acceder a nuevos mercados con nuestras prácticas de responsabilidad social. Te doy un ejemplo. San Juan del Río, en un parque industrial que está ubicado en una zona de alta delincuencia, constantemente estaban siendo asaltados los colaboradores, los empleados obreros que salían del tercer turno. Entonces, el parque se organizó, habiendo ahí varias empresas socialmente responsables, se organizaron y entre todos adquirieron una camioneta que fue donada a la policía municipal, una camioneta para que fuese vehículo de la policía municipal, y colaboraron para que se pudiese pintar, ponerle los logos, etcétera, ¿no? Todo lo que se tenía que hacer. Finalmente, esta camioneta empezó a hacer sus rondines de vigilancia, obviamente no nada más para el parque industrial, para toda la colonia. Y eso hizo que algo que ellos tenían era un impacto fuerte, muy fuerte, en rotación de personal, especialmente con la gente del tercer turno, porque nadie quería trabajar y salir en la mañana tan temprano y además ser asaltado. Lo que pudieron ver es que la rotación disminuyó cuando se incrementó la seguridad. Y eso es algo que se puede medir cuantitativamente en pesos. Cuando tú mides tu porcentaje de rotación y te das cuenta que ha disminuido, entonces tu curva de aprendizaje, el entrenar, el convocar, o sea, tenemos datos muy claros de cuánto te cuesta contratar una persona. Todo eso disminuye. Entonces sí puedes medir un retorno de inversión de lo que son prácticas socialmente responsables. Claro, el primer requisito es que identifiques la práctica para que puedas medir exactamente el impacto. ¿Dónde está impactando? ¿Cuánto le cuesta esto a la empresa? En este caso, es un ahorro. En otros casos, es un incremento de ventas o que llegas a otro sector de mercado. Cuando tú puedes hacer, por ejemplo, un cambio de empaque y dices, ahora estoy usando empaques todos totalmente de material reciclado, quizá voy a llegar a un sector de mercado que está muy involucrado con toda esta conservación ambiental y entonces diga, perfecto, a lo mejor cobras un poquito más, pero yo te voy a comprar y aumentas o incrementas el sector. No sé si queda claro, pero lo importante es que ustedes identifiquen esas prácticas para poder saber qué está generando en la empresa. Si es a través de bienestar y eso va a incrementar mi retención, la fidelidad de los colaboradores, si es a través de innovación y eso me va a incrementar ventas, posibles mercados, targets, entonces yo creo que es algo que indiscutiblemente se puede medir el retorno de la inversión. Fíjate que nos están preguntando si es necesario tener una acreditación para ser una empresa socialmente responsable. ¿Qué crees que no? A lo mejor va a ser como un poquito contradictorio después de toda esta compromiso, ¿verdad? De la apología con la responsabilidad social en términos de acreditaciones no es necesario. No es necesario que tengas una acreditación para hacer prácticas socialmente responsables. La acreditación es, digamos, la cereza del pastel. Hemos conocido muchísimas empresas que se pueden tipificar como socialmente responsables desde el momento en que realizan acciones
correctivas, paliativas, y para poder eliminar lo más posible sus impactos negativos de la operación de la empresa, y verdaderamente se hacen acreedores de esta definición de empresa socialmente responsable, aun cuando no tenga un distintivo o una acreditación formal. Dentro de las definiciones y de lo que siempre se ha pedido con respecto a las empresas socialmente responsables, hay un tema que tiene que ver con la voluntariedad. O sea, se dice que una empresa socialmente responsable es aquella que de forma voluntaria realiza acciones, que hace lo que está más allá de la ley o el marco normativo que se lo exige. Entonces, es un acto congruente, pero también voluntario, el que tú te hagas responsable de los impactos que genera tu empresa para producir un bien o un servicio. No es necesario, pero sí es muy importante que sepas qué es lo que tienes que hacer, más allá de la acreditación. Yo creo que la acreditación es el plus, esta parte distintiva que en un momento dado te va a generar más reputación o más marca. Pero pudieras no tener un distintivo y ser una empresa socialmente responsable. Pues Alma, muchísimas gracias por esta gran plática, esta gran conferencia. Sin duda todos los empresarios industriales están llevando algo de valor. Gracias por compartirnos y a nombre de Canacintra Puebla, pues bueno, esperamos volvernos pronto. Muchas gracias, Alma. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.